Gracias. Pues muy bien, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Es un placer ver que un libro vive, que un libro es un ser vivo y que es un ser que permite que otros vayamos desarrollando, cuidando, enriqueciendo nuestras vidas. Eso es lo que ustedes nos están ayudando a hacer aquí, a que un libro camine y reparta vida. Porque este libro, además, trata de un tema que puede ayudarnos justamente a proteger el bien más preciado que tenemos las mujeres, que tenemos los hombres, que tenemos todos. Y así es como yo podría y querría definir este libro. Un libro que da vida y que bien leído y que bien vivido nos permitirá avanzar hacia un México en donde la existencia recobre ese valor de bien supremo. Soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor en Penguin Random House, particularmente de los sellos Grijalbo, Actualidad y Debate, editor, por tanto, de esta obra que muchos de aquí hemos leído y sin duda muchos de aquí habremos de leer. La venta está aquí afuera, por supuesto, está también en el stand de Penguin Random House, donde será la firma después de que concluyamos estos 50 minutos de conversación. Y querría justamente, querido Nacho, después de darte la bienvenida, de agradecerte enormemente, comenzar con esta idea. Un libro es enriquecimiento y un libro es vida, insisto. Tú ya llevas años, Nacho Lozano, interesado en el tema de masculinidades, interesado en el tema de equidad de género, pero sin duda alguna, Nacho, a la hora de que tú hiciste este libro, algo aprendiste, algo más allá de lo que ya sabías y llevabas años investigando, conociendo y viviendo, algo supiste. Me gustaría que empezáramos por ahí, Nacho. ¿Qué descubrimiento es este libro? Para ti, por supuesto, y que al compartirlo, pues sepamos un poco hacia dónde puede ir también el nuestro. Totalmente. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer que estén aquí. Gracias por darse el tiempo en domingo de estar acá, pudiendo estar en sus casas repitiendo las mañaneras de López Obrador. Porque seguramente lo extrañan muy cañón, muy cabrón. Entonces dicen, ay, quiero ver otra vez a mi presidente. ¿Qué chingados voy a ir a ver a Nacho yo? Gracias de verdad por su tiempo, gracias por estar acá, gracias por esperar y gracias por acompañarnos. Gracias al embajador de España en nuestro país. Mi querido Juan, te agradezco muchísimo que estés acá. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. En primer lugar, lo que aprendí es que no podemos normalizar lo que en particular llevo contando pues, más de 20 años como reportero y como periodista y recientemente, yo creo en los últimos 10, 15 años como presentador, y estoy hablando de violencias contra mujeres como si fuera algo normal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ayer lo estaba platicando, ya la reacción sobre todo en México, ¿no? Entre los mexicanos, a los delitos que se cometen y en las historias que se cuentan en los medios de comunicación. La reacción de las audiencias ya es, sí, ¿verdad? Está bien, cabrón. Bueno, ojalá y no nos toque. Se asume que no va a acabar la violencia, que va a persistir la impunidad y que ojalá y no nos toque. Y el ojalá no nos toque ya es poner en manos de la fortuna, poner en manos de algo más que no son las instituciones del Estado para garantizar la vida de las mujeres, que no es educación, que no es, cultivar el respeto desde los núcleos familiares, ya es un asunto de suerte y es un asunto de fortuna. Ya sabemos que a todos nos puede pasar, a todos nos va a pasar algo, ojalá y no sea hoy. El asunto es que en México las mujeres tienen más probabilidades de ser asesinadas y violentadas que un hombre. Y eso es lo que pues no te puedes quedar con eso todos los días contando esas historias, escribiendo esos reportes, sin que haya consecuencias en primer lugar contra quienes cometen ese delito o esos delitos, y en segundo lugar, que no haya consecuencias sobre
los funcionarios públicos que cobran de los impuestos para garantizar los derechos, las libertades y la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que digo yo es hay que contar esas voces, hay que contar esas historias, hay que escuchar esas voces todavía más. Teníamos esta discusión al principio, hace 3 años y medio que empezamos a hacer el libro, Juan Carlos y yo, ¿no? Porque Juan Carlos me decía, oye, ¿a quiénes vas a entrevistar? Y yo le dije, voy a entrevistar solo a mujeres y la bibliografía va a ser solo de, digamos, de investigadoras, de académicas, solo de mujeres. Y me decía, oye, ¿de verdad? O sea, ¿no quisieras como que también hablemos de hombres, o sea, que haya violentadores? Y yo le dije que no, porque a lo mejor esa sería una siguiente etapa, otra investigación, porque no hemos escuchado suficientemente a las mujeres y porque los hombres tenemos suficiente prensa, ¿no? En este libro cuento el momento en el que Cristina Rivera Garza recibe el premio Villaurrutia, ¿no? Por El verano de Ileana, su hermana. Se gana el premio Villaurrutia, esto es increíble, está el jurado, ¿no? en la entrega del premio y empieza a hablar el jurado sobre por qué tomaron esa decisión y cuál fue el proceso de deliberación para otorgarle a Cristina el premio. Y uno de los integrantes del jurado, hombre, el nombre está allá, los detalles están allá, le recrimina a Cristina Rivera Garza que el feminicida de su hermana haya estado en un plano secundario en el libro que ella presenta. O sea, es increíble, ¿no? Cristina, que claramente lleva años lidiando con estos machos, lidiando con estas visiones de, oye, ¿por qué en un plano secundario? Si es el feminicida, ¿no? O sea, me imagino que lo querían a portada, o sea, me imagino que… Y entonces Cristina le dice, están en un segundo plano porque los feminicidas han tenido muy buena prensa y porque hay que escuchar a las mujeres vivas y hay que seguir escuchando a las mujeres muertas y particularmente a las asesinadas. Y yo me quedé grabado eso y yo creo que eso define en buena medida la investigación que hicimos, ¿no? Ahora, ¿qué aprendo? Aprendo que como periodista formo parte de una industria, los medios de comunicación, que tienen que hacer autocríticas tremendas, ¿no? Sobre el papel que juegan las mujeres en las televisoras, en las radiodifusoras, en los periódicos, en las editoriales. ¿Toman decisiones? ¿Son jefas de información? ¿Son las directoras? ¿Son las que con perspectiva de género abordan estos casos para empoderar a las audiencias para que sepan quiénes son los responsables de estas violencias y que haya consecuencias electorales, por ejemplo, judiciales, por ejemplo, contra ellos? Yo creo que no suficientemente. ¿Qué he aprendido? Que yo como hombre cometo muchos errores, que he corregido varios, ¿no? Años antes, durante la investigación, sobre todo en el uso de las palabras. Y que cuando me equivoque, hay que reconocer que uno se equivoca, hay que identificar ese error, hay que ofrecer una disculpa y hay que seguir y hay que aprender, ¿no? En cómo se pronuncia algo, en cómo se refiere uno a una víctima, en cómo se refiere uno a un proceso judicial. Y eso es lo que he aprendido, ¿no? Principalmente. Y ya, sí que se me quedó porque no me para el hocico. No, pues es que si no nos dan aquí las 8:30. Y son muy, muy exigentes acá. No, espérense. Hay algo, Nacho, que yo aprendí, o mejor dicho, que yo terminé de ver, porque creía saberlo, lo sabía mentalmente, pero no lo había llevado al cuerpo, que es cuán diferente es el día a día entre un hombre y una mujer. Desde que nos levantamos y tomamos el transporte público, ¿cuáles son los miedos, los retos que yo como hombre voy a afrontar y los que la mujer va a tener? Cuando voy caminando por una calle sola, ¿cuáles van a ser mis actitudes y cuáles van a ser las de ella? Cuando llego al trabajo y se me asigna algo, ¿qué tipo de trabajo se me va a asignar a mí y qué tipo de trabajo se le va a asignar a ella? Y así, con cada momento, en cada hora de la vida, es muy diferente vivir la masculinidad que vivir la feminidad en esa cotidianidad. Nacho, ¿qué deberíamos, después de esta conversación, esta serie de conversaciones que ahorita mencionaremos a las mujeres con las que platicaste,
pero ¿cuál es el mayor cambio, el mayor aprendizaje, la mayor sensibilización que tú recomendarías, que tú ves en que coincidieron la mayoría de las entrevistadas para nosotros los hombres? Que los machos somos la parte que tiene que desaparecer, que tiene que ser erradicada de la sociedad. ¿Sí está sonando? ¿Sí? ¿Sí? ¿O repetimos todo? O sea, hola, ¿qué tal? Bueno. Y además, quienes nos reconocemos como machos y dejamos de serlo, pues estamos comprometidos con esa responsabilidad y estamos en ese proceso y a lo mejor nos volvemos aliados y a lo mejor nos volvemos feministas, ¿no? Como mi caso. Y hay otros que no, que se quedan, o sea, tienen una habilidad de justificar al patriarcado y justificar las violencias de las que hablas tú cotidianas muy cabrona. Hay un capítulo en el libro que se llama Imagínate ser mujer, ¿no? O sea, y es una revisión de ese recorrido vital que hacemos todos los días. Imaginen ustedes el suyo, ¿no? Desde que se despiertan, se levantan de la cama, van a trabajar y regresan a su cama, ¿no? ¿Qué observan de las mujeres en su hogar? ¿Qué observan de las mujeres en el transporte público, en el trabajo? ¿Qué observan de las mujeres cuando vuelven del trabajo, en el tráfico, lo mismo en el transporte público y llegan finalmente de nuevo a su cama, a dormir? Que de todo eso depende de ustedes y que de todo eso es responsabilidad suya y tiene que ver con el machismo. Y hay 3 ejemplos, ¿no? El primero, ¿qué le queda al macho entonces si ya nace? ¿Hacer un piropo? Ya no se puede, ya porque ya estas mujeres ya se ponen locas, ya no les gusta, ¿no? Y hay una entrevista acá, varias, que hablan sobre ese asunto, una de ellas, Morgana Love, que es una mujer trans que me dice, a ver, ¿cuántos de nuestros amigos, de esos hombres que se indignan porque ya no los dejan referirse así de las mujeres en la cotidianidad, en ese recorrido, aguantarían un piropo en el camión? Ay, papacito, ¿qué no? Ay, qué piernas. ¿Cuántos? Así de, ay, no aguantas nada, güey, pues así es la mexicana, así es ¿no? Así somos las mujeres, que ya no te podemos decir nada. Ninguno aguanta, se voltea, le da un golpe, óyeme, ¿qué te pasa? ¿No? Se impone violentamente, no me vuelvas a hablar así. ¿Y cuántas veces le pasa a un hombre eso en este país? ¿3 al año? ¿4 al año? De que se encuentra alguien, ay, Juan Carlos, qué guapo estás, papacito, ¿no? A las mujeres 10 veces al día. Pero estamos más preocupados por conservar esa cultura mexicana, es lo que nos hace mexicanos, que conservar la relación sana entre personas en el espacio público y en el espacio privado, ¿no? 2, cuando va uno al súper. Imagínense que ustedes tienen a un niño y una niña de, ¿qué? 5 o 6 añitos, ¿no? Y los van a llevar al supermercado, a que escojan un juguete. Este planteamiento que estoy haciendo es un planteamiento que inicialmente leí en Mira a las luces, amor mío, que está aquí citado, y que se desarrolla además en México de una manera prístina, porque en el caso de nuestro país, cuando llevamos a los niños a escoger su regalo al supermercado, pues ¿qué hacemos? Entramos al supermercado, llevamos a los chavitos y el niño se tiene que ir al pasillo de juguetes para niños. Hay juguetes para niños y juguetes para niñas. ¿Qué hay en el pasillo de juguetes para niños? Que es con lo que crecimos todos. Bueno, carritos, pero se están viendo fresas, ¿eh? Pistolas para que desde niños asuman que el género va a tener como don, como responsabilidad, el elegir a voluntad sobre la vida de los demás, ¿no? Espacio, cohetes, ¿no? Ciencia, experimentos, ¿no? Coches, ¿no? Potencia, velocidad, ciencia, tecnología, fuerza, hierro, ¿no? Eso hay en el pasillo de los niños, ¿no? Sí, pelotas, ¿no? Es decir, la competencia, el control, ¿no? El poder,
la creatividad, el dominio, ¿no? O sea, conquista, ¿no? Estas mini ciudades que le compran a los niños para conquistar el caballo, la ganadería, el patrimonio, ¿no? Y la niña va a encontrar, todavía el día de hoy, 2024, 8 de diciembre del 2024, así están configurados los supermercados y así hemos aceptado nosotros la configuración de los supermercados. El pasillo de las niñas es para el cuidado, para la cocina y para la belleza primordialmente. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nuestros papás y con nuestros abuelos si de niños a un pequeño de 6, 7 años le hubieran permitido que se comprara de juguete un bebé para cambiarle los pañales y alimentarlo? ¿Qué sería de las paternidades hoy? Responsables que ejercen su paternidad. Un padre hoy en México sí puede elegir no ser padre a través del abandono. Una mujer no. Una mujer no puede renunciar, es criminalizada cuando renuncia a su maternidad, ¿no? ¿Qué hubiera sido de ese niño que en lugar de escoger a lo mejor, porque no le interesaba un cohete, hubiera escogido una cocinita? ¿Cómo una cocinita? ¿Que eres mujer o qué? ¿Eres vieja o qué? Porque además, psicológicamente, nuestra constitución es, no te puedes parecer a tu madre, no puedes ser femenino. ¿Qué sería, qué hubiera sido de este país si más niños desde pequeños se hubieran relacionado con una cocina? ¿Qué sería del patrimonio gastronómico de este país con niños que saben de cocina, que saben de ingredientes, que saben de cultura y que saben de preservación de ese patrimonio, ¿no? ¿Qué sería de la relación entre hombres y mujeres si un niño hubiera escogido una Barbie y tuviera un acercamiento a la belleza femenina desde otro lugar? ¿Y qué sería de una niña si no le hubieran prohibido comprarse el cohete? ¿Cuántas astronautas no tendríamos hoy? ¿Cuántas ingenieras? ¿Cuántas arquitectas? ¿Cuántas científicas no tendríamos hoy? Desde pequeños aceptamos, promovemos, como padres, como hermanos, como comerciantes, los roles de género impuestos. Es tremendo. Y la tercera son las palabras, ¿no? Es mucho más complejo de lo que voy a explicar, por supuesto, pero yo creo que en la cadena que termina, hay varios eslabones en una cadena y tal vez el último eslabón sea el feminicidio y uno de los primeros sea el uso de las palabras en México. Yo empiezo a contar, digamos, esa hipótesis que tengo, con una anécdota. En algún cumpleaños a mí me regalaron un diccionario de mexicanismos donde vienen acepciones de palabras que usamos los mexicanos, ¿no? Que solo se usan en México y solo se utilizan en México. Y las primeras dos palabras que busqué fue madre y padre. ¿Cuáles son las acepciones en México de madre y padre? Madre son por lo menos 3, 4 párrafos, padre es un parrafito, ¿no? Madre, lo que no puedes nombrar. ¿Cómo se llama esa madre? Lo pequeño. No, era una madrecita, ¿no? Lo que no tiene valor. No, me costó una madre. Ah, pura madre, vale madre. Oye, ya, mi celular, ya vale madre. O sea, no importa, no vale. Lo roto, lo que no importa, lo que no vale, lo que es innombrable, lo que además puedes torcer. Digo, 364 días del año es eso. Uno es, las mamacitas y una licuadora y una plancha para que me planche mejor y una sartén para que me cocine mejor y ya, para que siga siendo, ¿no? Y a partir de, no, incluso el 10 de mayo, ¿no? Padre es un parrafito que en general la acepción es lo bonito, lo disfrutable y lo hermoso. Está bien padre, me fue padrísimo, ¿no? Y en cambio, entonces, yo me pregunto, ¿cómo esperar tratar con respeto y con amor a la primera mujer en nuestras vidas? Insisto, es una relación compleja, ¿no? Con amor,
si toda tu vida has utilizado la palabra madre en términos negativos y en términos de odio. Si yo quiero, sí, más bien al revés, no te voy a insultar. Si tú me quieres insultar a mí, si tú me quieres faltar al respeto, antes de decirme corrupto, antes de decirme ladrón, antes de decirme inútil, antes de decirme lo que quieras, me dices chinga tu madre. O sea, es lo primero que hay que, digamos, mancillar, ¿no? A tu madre. Esa es nuestra cultura. Es una cultura en donde nos piden no parecernos a nuestra mamá, no respetar a nuestra madre y al final la responsable de que el niño sea macho y cometa errores es la mamá, ¿no? Es la mamá porque ella los educó. Ella se encargó de educarlo. ¿Y dónde está el machismo de la mamá? Eso es lo que dice el patriarcado, ¿no? De que matan a mujeres, también matan a hombres. ¿Y la responsabilidad de la madre en la educación de los niños qué? ¿Dónde queda? No, a ver, aquí hay varias autoras, hay algunas sociólogas que reflexionan sobre eso y dicen, ¿ya pensamos en qué circunstancia la madre educa a sus hijos? En primer lugar, ¿la madre se quería casar? ¿La madre quería tener un hijo? ¿La madre quería embarazarse y luego tener un hijo? ¿La madre quería dejar su profesión para educar a los hijos? ¿La madre quería sacrificar su profesión para no tener dinero y hacerse cargo de los hijos? ¿O esta circunstancia se desarrolla en un clima de violencia en la familia, en la casa? ¿Cómo además vas a ser responsable a la madre del resultado, ¿no? O del machismo en nuestro país? Entonces son varias cosas, yo no me acuerdo la pregunta que me hiciste, pero son varias cosas que se me ocurrió contar. Pero por ahí va, creo, ¿no? Fíjate que cuando te escucho, Nacho, me pongo a pensar cuán traumático suele ser la toma de conciencia de género. Cuando se despierta al hecho de decir, híjole, ¿cómo estoy viviendo mi masculinidad y cómo estoy viviendo, también por lo que leo en tu libro, la feminidad? Suele ser producto de un proceso traumático, de un proceso en el que tuvo que romperse algo, tuvo que ocurrir algo para que nos interesara de pronto eso. En el caso del hombre, por ejemplo, bueno, en el caso, por ejemplo, de mujeres, algo que hemos mencionado y platicado, como muchas veces el viraje al feminismo, el viraje a la toma de conciencia, es producto de agresiones, es producto de acosos, es producto de momentos de quiebra y de ruptura. Pero también para los hombres puede pasar algo que es una contraparte de esto. Un hombre empieza a interesarse, si es que se interesa, en tomar conciencia sana de su género, también producto de un hecho traumático o de un hecho que le cambia la vida. La paternidad, por ejemplo, decir, ahora ya tengo una hija y entonces ¿ahora qué voy a hacer? A mí no me le van a hacer lo que yo hice. Esto a partir de un ataque en la familia, ¿no? Pasó algo y entonces, no, pero ¿cómo la agredieron así? Qué difícil es entonces pensar en tener un viraje, generar un vínculo y una reflexión y una conciencia sana de lo que es ser varón, sin tener que pasar por esto, sin tener que esperar a que tengas una hija, a que maltraten a tu hermana, a tu novia. ¿Cómo lo vamos avanzando? Hay varias respuestas en ese libro. O sea, yo busqué a estas mujeres preguntándoles qué opinan del machismo, qué opinan de los feminismos y sin que ustedes tengan la responsabilidad de resolver nuestras masculinidades, porque ahora nada más falta que les digamos, bueno, ayúdennos, ¿no? Por favor, porque no sabemos cómo ser hombres no violentos. Pero aquí hay muchas mujeres que nos muestran varios caminos y que nos dan varias ideas. Yo en este libro no le digo a ningún hombre cómo ser hombre y no le digo a ningún hombre cómo debe de ser masculino, ¿no? Para nada, tú lo sabes, o sea, no se adoctrina con este libro, yo no le voy a decir a nadie qué ser, qué pensar y cómo llevarse, cómo conducirse, para nada. La ventaja de escuchar a tantas mujeres tan sabias, tan llenas de inteligencia, de dolor, personas que han estudiado los machismos por décadas, que conocen a otras mujeres y otros investigadores que a lo largo de los siglos han alertado acerca del patriarcado, ¿no? Con libros censurados, libros que pocos se editan y hoy en día hay libros mucho mejores que sobre esos estudios.
te dan caminos, nos dan caminos para, desde la creatividad, uno crear la propia masculinidad, porque claro, hay muchos hombres que hoy, ¿no?, en medio de este poder femenino, de estos movimientos feministas que se han vuelto muy populares, ¿acaso el feminismo es el más popular hoy en día en el mundo? ¿No? Hay varios, pero es uno de los más populares movimientos sociales. Dicen, bueno, ¿y entonces qué puedo ser? Entonces, ¿qué sí puedo hacer y qué no? ¿Qué sí puedo pensar y qué no? Una opción es leer estas ideas. La otra es algo que varias escritoras aquí recomiendan: vayan al psicólogo, vayan al diván. En México, pues eso es un privilegio. Tratar tu salud mental es de privilegiados. No todos pueden pagar, consistentemente terapias psicoanalíticas o psicológicas, porque cuestan caras y porque no son prioridad, digamos, en los gastos familiares o personales. Pero repasando la infancia, repasando esos traumas, o sea, ¿a qué le hemos tenido miedo los hombres en todos estos siglos? ¿Y qué hemos visto en las mujeres que nos causa un temor tal que la mitad de la humanidad oprime a la otra humanidad? ¿Qué es eso que tienen ustedes las mujeres que a los hombres desde hace siglos los tiene con este pavor, con esta violencia contra ustedes? ¿Es su inteligencia? ¿Son sus capacidades? ¿Es su maternidad? ¿No? Ustedes son las únicas que pueden ser, que pueden dar a luz. ¿Qué es? ¿Qué es todo eso que ha llevado a los hombres a impedirles tener un trabajo como nosotros los tenemos, y tener un salario por ese trabajo como nosotros lo tenemos, y tener dinero por ese trabajo, ¿no? A lo mejor es porque cuando una mujer tiene dinero, y sobre todo tiene más dinero que un hombre, pues es autónoma y es independiente y no necesita de un hombre, ¿no? Hay muchos, pongo ahí el ejemplo de las cantinas, que es además muy revelador en México. Hasta hace algunos años, las mujeres no podían entrar a las cantinas en México. No podían entrar los militares, no podían entrar los vendedores, no podían entrar los menores de edad y no podían entrar las mujeres. Y me pareció interesantísimo. Y hice esas preguntas a algunas mujeres que entrevisté. ¿Por qué? ¿No? Bueno, obviamente, porque muchas decían, si una mujer se puede pagar su trago, ¿no?, da una imagen de independencia. Y dos, hay algunas lecturas alrededor de eso que iban en el sentido de los hombres, cuando hablan de sus vulnerabilidades, cuando hablan de sus debilidades, cuando hablan de lo difícil que es para ellos la vida, regularmente lo hacen borrachos y regularmente lo hacen entre ellos, ¿no? Y no necesariamente es una intimidad, digamos, colectiva, ¿no?, si es posible algo así, frente a las mujeres, ¿no? ¿Por qué los hombres roban más que las mujeres? Me decía una senadora, Patricia Mercado, que ha estudiado el derecho laboral por décadas y que es feminista y se ha especializado en eso en los últimos años, hoy es diputada. Me decía, Nacho, para ustedes los hombres el dinero lo es todo, es constitutivo de su identidad. Ustedes se constituyen del dinero. Cuando no lo tienen, lo roban; cuando no lo tienen, se lo quitan a sus parejas; cuando no lo tienen, buscan la manera de tenerlo a la buena y a la mala; y cuando lo tienen, tratan de conservarlo para ustedes, ¿no? Las mujeres genuinamente no hemos tenido en México un ejercicio del dinero como ustedes, ¿no? Y ya se nos acabó el dinero, por eso apagamos la luz. Ah, creo que se apagó. Señora, no nos anda apagando la luz. No, creo que todo. Ah, ¿se fue? ¿Se fue? Ahí está. Ah, ¿sí regresó? Bueno, nos veíamos, ya bájale la luz y ya si nos vamos en Cuernavaca. ¿En qué nos quedamos? Haciendo del dinero, ¿no? Sí, sí. Muy bien, desde el principio. Entonces, hace 3 años y medio. No, y entonces ella decía, es constitutivo para ustedes el dinero, es constitutivo para ustedes el poder, y nosotros genuinamente no sabemos qué es ejercer el poder. Hay un capítulo sobre poder político, hablo con las que fueron las candidatas presidenciales, una de ellas hoy presidenta de México, pero también otras legisladoras, digamos, feministas,
que dicen, o sea, nosotros no sabemos qué es el poder y no lo hemos ejercido como ustedes lo han hecho al paso de los siglos, ¿no? Y yo pregunto, hoy tenemos una presidenta, como nunca hay gobernadoras en los estados, como nunca hay legisladoras en la República Mexicana, ¿no? Como nunca hay alcaldesas en México. Eso se traduce, eso significa menos violencia contra las mujeres, significa empoderamiento de las mujeres, significa el fin de la impunidad. Ellas no son responsables de ejercer la justicia, ¿no? Para eso están los jueces, hay ministerios públicos, fiscalías, en fin, pero sí hay una voluntad política para que haya una presión sobre ese poder y, en este caso, el judicial, y termine la impunidad. Vamos a ver si eso ocurre en los próximos años, ¿no? Significa que con tantas mujeres en el poder, el feminismo esté presente con lo que implica, y el feminismo entendido como algo simple, ¿eh? O sea, no crean que es algo extremista, no crean que estoy hablando del feminismo como un grupo terrorista o algo así. Ser feminista es simple. ¿Tú crees que las mujeres tienen los mismos derechos y libertades que los hombres? Sí, eso es el feminismo. Punto. Si no estás de acuerdo con eso, allá tú, ¿no? Puedes decir, no, pues yo la verdad es que no, es que sí, pero poquito. Bueno, hay conductas alrededor de esa negación y de esa frustración de respeto de derechos y libertades de las mujeres que se pueden traducir en delitos. Hoy tú crees que es la manera de ser hombre. En una de esas te vas a encontrar con una acusación por una conducta tuya que emane de lo que tú crees que es normal y deba permanecer en la cultura mexicana y te haga enfrentar la justicia. Ojalá, para que terminen esas violencias. Entonces, yo creo que iría por ese sentido, Juan Carlos. Perfecto. Nacho, como has dicho, en tu libro le diste voz a muchas mujeres que nos hará muy bien escuchar. Y me encantaría que aquí también, que aquí en esta presentación, pues mujeres quisieran tomar la palabra, aprovecharan el espacio para preguntar, para comentar, para aprovechar a Nacho también para escuchar su perspectiva. Entonces, si están de acuerdo, pues podemos comenzar. Sí. Allá fue la primera mano levantada. Sí. Ay, gracias, Juan Carlos. Hola, muy buenas noches a todo el público presente. Nacho, soy tu fan. Hola, ¿cómo estás? Desde Pisa y Corre. Bueno, hemos hablado mucho del feminismo, de la violencia que hay en contra de la mujer, pero también hay que hablar de que el feminismo no está abarcando a todas las mujeres, porque están abarcando a todas las mujeres de ciudad, pero no hablamos de esas mujeres marginadas, las mujeres indígenas, porque en cierta forma el feminismo, eso sí, empodera a las mujeres, pero no estamos empoderando en sí a todas las mujeres. A todas. Se les está marginando a las mujeres indígenas, se les está marginando a aquellas mujeres de campo, a las mujeres analfabetas que no saben leer. Eso sí, lamentablemente aquí en México se educa de una manera machista por parte del padre y de la madre. No solamente hay que dejarle de que solamente la madre es la que educa, no, también el padre. Y lamentablemente consta eso, mujeres a veces ejercen o no ejercen el machismo contra otras mujeres. Eso se ha visto lamentablemente, yo he sufrido de eso. Más que nada, el machismo clasista. Más que nada, porque una como mujer se enfrenta a ser discriminada también por su clase social, por otras mujeres, ¿no? Ni por otras mujeres que viven en otro tipo de clase social. Lamentablemente, eso sí, se habla mucho de la violencia que vive en nuestro país, que no se ha sabido manejar de una forma coherente, pero pues también tenemos que hablar de este machismo social, de que te discriminan, o sea, eres mujer, pero discriminas a otra mujer por su clase social. Sí. A ver si le puedes echar ojo a las historias de mujeres indígenas que cuento aquí en el libro, de cómo precisamente sobre todo en comunidades zapatistas en Chiapas, han reflexionado acerca del feminismo, las deudas del zapatismo con el feminismo y cómo ellas se han impuesto a la realidad. Entonces, tienes toda la razón y coincido contigo. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias. Hola, bueno, Oli, a todos. Bueno, yo tengo una pregunta en esto que tú hablabas parte del libro de lo necesario en televisión nacional. ¿Cómo desde tu trabajo, porque pues me imagino que todos intentamos desde nuestro trabajo hacerlo, pero cómo tratas tú de visibilizar un poco más y que, por ejemplo, en la siguiente que presentaras este mismo libro hubiera un poquito más de hombres, ¿no? Que es a quienes de cierta manera está más dirigido el libro. Es que es bien difícil sacarlos de... Muchas gracias a los hombres que están acá y muchas gracias. Ojalá y me puedan decir qué les parece el libro y si les parece útil. Yo creo que sí, siempre escuchar a las mujeres y estas voces es más que útil, ¿no? Es capital para nuestras vidas. A veces no quieren salir de ese privilegio, a veces no quieren escuchar. Mi responsabilidad como director del informativo que conduzco, como productor, es seguir contando historias todos los días, es corregir mi manera de presentar esas historias con el uso de las palabras. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Entonces aquí se acuerdan de este dantesco caso del monstruo de Ecatepec, que era un hombre que con otra mujer enamoraba a mujeres en el barrio, abusaban sexualmente, las descuartizaban y las desaparecían, ¿no? Y fueron decenas de mujeres. Los medios de comunicación tenemos que hacer una reflexión constante e intensa y profunda de cómo presentamos esas historias. La mayoría se fue de bruces con el monstruo. Esta noche, el monstruo de Ecatepec, ¿no? Y entonces se concentraban en describir esa mente extraordinaria, más allá de lo humano, que es un monstruo, ¿no? De entrada, al bautizarlo como monstruo, es más allá de lo humano, ¿no? Alguien que logró con engaños burlar a las instituciones de justicia y a las policíacas, y durante años mató mujeres. Sí, nadie está hablando de los nombres de las mujeres, porque él durante muchos años en una misma propiedad lograba descuartizar, y nadie habla de los niños en orfandad que quedaron, lo que perdieron las comunidades al no tener esas mujeres, porque este hombre que supo con su inteligencia suprema, ¿sabes? Entonces todo se concentraba, todo era o giraba alrededor del monstruo de Ecatepec, ¿no? Los familiares de las víctimas se organizaron, estuvieron en la Cámara de Diputados hace algunos años y dijeron no a Netflix para que no haga la serie del monstruo de Ecatepec, porque lo que se necesitaba era documentar periodísticamente esos casos desde la perspectiva de las víctimas, nombrando a las víctimas, visibilizando a sus familiares que también son víctimas en este crimen y obligando a los periodistas a documentar las implicaciones de injusticia alrededor del caso, la impunidad alrededor del caso. Perdón que repita tanto la impunidad, pero yo creo que ese es el gran problema. ¿Por qué siguen ocurriendo delitos contra las mujeres? Porque se puede, porque no hay castigo y porque no hay un costo contra estos criminales. Entonces, eso se tiene que hacer todos los días. Eso lo tenemos que exigir ustedes como audiencias todos los días, ¿no? Que se visibilicen. Decía muy amablemente Juan Carlos, tú le das voz a las mujeres. Las mujeres tienen su voz, no necesitan que nadie se las dé, no necesitan que nadie... Yo decía, la posición que tenemos algunos hombres es de aliados porque cuando nos necesiten es cuando participamos, ¿no? Y yo creo que es importante aprovechar esos espacios de alcance como los noticieros para dar a conocer esas historias y para seguir empoderando a las mujeres y visibilizarlas y denunciar a los responsables. Ahí están los hombres que cometen los delitos, ahí están los hombres que protegen a los hombres que cometen los delitos, y ahí están los hombres que junto con todos esos hombres disfrutan del negocio de la impunidad. Sí. Por acá el Nacho, embajador. buenas noches. Okay. Acá. Sí. Primero, no sé si te puedan hacer o puedo hacerte llegar este muchas regalito. Gracias, claro, échamelo. Acá traigo el embalaje. Traigo el embalaje también para que lo puedas llevar. Se cayó un poquito. Muchas gracias. Y bueno, pues yo tengo ya un ratito siguiéndote, hashtag Nachomami de Radio Chilango, del Instagram y todo eso. La verdad, mi pregunta va más orientada hacia la salud mental. De pronto tengo ese mal que algunos tenemos de ponernos a leer los comentarios mientras vemos tu noticiero y cosas así, y te encuentras con mismos oyentes o que están viendo que lanzan estos mismos comentarios en contra de temas como el aborto, el machismo y todo esto.
¿cómo blindarnos? ¿Cómo le haces tú si te toca llegar a ver estos comentarios? ¿Cómo te blindas? ¿Cómo proteges tu salud mental? Y los que de pronto nos ponemos a hablar de estos temas también, creo que lo sufrimos también, ¿no? De que es difícil nadar contracorriente de alguna forma. Entonces, Mira, yo te soy bien sincero. Son 24 horas del día, algunas las utilizo para dormir y las otras las utilizo para planear los informativos que encabezo. Entonces, no les presto nada de atención. O sea, literal, estamos tan clavados en perseguir las historias, en conocer esas fuentes, en preparar los guiones, en producir esas historias que vamos a presentar en la televisión, en organizar esos debates, que difícilmente los atiendo. Así que te agradezco muchísimo la empatía y la preocupación que tienes por esos comentarios, pero no les hago mucho caso. Embajador, ¿quieres hacer una pregunta rapidísima? Ah, ya nos Creo que vamos. tenemos Ya. un minuto. A ver. Sí, pero literal, Sí. un minuto. Muchísimas gracias y de verdad, fantástica la exposición. Me voy a otro estado. ¿Cómo desenmascaramos a los hombres falsamente feministas? ¿Cómo desenmascaramos Sí, a los hombres sí, falsamente porque feministas? yo tengo una impresión, sobre todo en mi país, en España, ¿no? En la izquierda, parece que ser de izquierda es ser absolutamente feministas, ¿no? Y no es así. Y hay muchos sesgos inconscientes que tenemos que reconocer. ¿Cómo nos podemos aliar, hombres que creemos ser feministas, para desenmascarar al falso feminista? Yo creo que hay un filtro tremendo, embajador, y ese filtro tiene que ver con la congruencia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la esfera de ese hombre? ¿Cuál es la esfera de ese hombre? Y ¿cuál es genuinamente la práctica, esos espacios de diálogo, de convivencia que tiene ese hombre y qué opinan las mujeres de ese hombre, ¿no? A ver, es un campo minado, ¿eh? El Me Too, por ejemplo, ¿no? Es un episodio, se vivió en España de manera particular. En México, aquí hay un capítulo en el libro que habla solo del episodio de Me Too, donde hubo muchas denuncias contra hombres en años anteriores, ¿no? De situaciones que ocurrieron en años anteriores, que muchas no llegaron a un ministerio público y que muchas terminaron en falsedades, ¿no? Tampoco es que las mujeres tengan que ser fiscales, ¿no? Y tengan que hacer ese trabajo para eso hay instituciones donde se presentan evidencias, acusaciones, lo que sea, y resolverlo. Ese es el primer filtro. Yo creo que ese es el primer filtro. Se desnudan solitos, o sea, se muestran solitos. Públicamente se asumen feministas y en la intimidad se muestran como verdaderamente son. Y tarde o temprano nos enteramos de los testimonios alrededor de esas personas, nos enteramos de las prácticas de esas personas, ¿no? Cuando son funcionarios públicos, cuando son personas públicas, pero también cuando son vecinos y también cuando son parte de nuestra comunidad. Y la verdad sale a la luz. O sea, hay una reflexión acá sobre el feminismo light. Hay una reflexión acá sobre esta comodidad de quedar bien en el feminismo light. No pasa el filtro, el feminismo light, la aduana, no pasa la aduana de cómo es como padre, cómo es como hermano, cómo es como hijo y cómo es como amigo, cómo habla, cómo actúa. Se desnudan solitos y se evidencian solitos. Sí. Nacho Lozano, muchísimas gracias Gracias. por esta conversación y gracias sobre todo a ustedes. Como les decía, va a haber firma de libros en el área nacional, en el stand de